Buenos días y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado y que nos van a seguir en los próximos minutos. También me gustaría dar las gracias a Menarini por apoyarnos y poder sacar adelante este seminario online que hemos titulado Diabetes y Dieta Vegana. La verdad es que es un tema poco tratado, pero que es un tema también que está suscitando muchísimas dudas últimamente y para ello os contamos hoy con una experta, con una colaboradora habitual para la Federación Española de Diabetes, que me gustaría agradecerle en nombre de la Federación en que esté con nosotros y presentarla, por supuesto. Yo creo que muchos de ustedes ya la conocen. Ella es Alena Sainz, que es nutricionista, es farmacéutica también y colaboradora de la Asociación Cántabra de Diabetes. Así que, Alena, bienvenida. Gracias. Gracias. Perfecto. Y sin más, vamos a dar paso ahora a la presentación de todo lo que nos tienes preparados. La verdad es que es un tema apasionante y la gente posteriormente o durante el mismo desarrollo de tu ponencia podrá ir haciendo todas las preguntas que considere oportuno para que luego puedas irlas contestando. Así que, Salena, todo tuyo, cuando quieras. Vale, bueno, lo primero, muchísimas gracias a Fede por volver a confiar en mí para poder mandar un mensaje sobre todo de salud para podernos cuidar y seguir disfrutando día a día de la comida. Hoy me parecía un tema muy interesante, el tema de cómo controlar nuestra diabetes, y digo nuestra porque como si hay alguien que todavía no me conoce, yo también tengo diabetes tipo 1 y con lo cual lo que vamos a hacer es dar un pequeño mensaje de cómo poder hacer una alimentación vegana o vegetariana teniendo nuestra enfermedad con controles a raya. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es comenzar con una pequeña presentación. Yo voy a hacer hoy una charla distendida, amena, para el público en general. Habrá personas que quizás ya llevan muchos años practicando pues, el ser vegetariano o el veganismo y yo voy a dar un poco un concepto general para aquellos también que se quieren ir introduciendo en esta forma de vivir. ¿Vale? Lo he denominado vegadiabetes. Bueno, es como vivir una vida saludable y una alimentación vegetariana. Vamos a empezar diciendo que ¿qué significa ser vegetariano? Porque es importante. No significa solamente un tema de salud. ¿Está uno más saludable por ser vegano o ser vegetariano? No. Esa es la primera respuesta que yo quiero dejar. El problema que yo me encuentro en consulta es que muchas de las personas que están llevando una dieta vegetariana no están llevando una dieta saludable. ¿Se posee más salud por tener una pauta vegetariana? Se puede alcanzar un mejor índice de salud al llevar una pauta vegetariana, pero siempre si está bien reglada. El hecho de además de ajustar nuestros carbohidratos, que dentro de la dieta vegetariana generalmente hay un consumo mucho más elevado que en dietas en las que se combina con proteínas tanto vegetales como de animal, de origen animal, en este caso ese exceso de carbohidratos no bien reglado nos puede hacer que tengamos una pauta de glucemia descontrolada. Eso es lo que hoy vamos a tratar. Y luego, ¿podemos mejorar la estabilidad glucémica mediante la combinación de ciertos alimentos o las técnicas para el tema de lo que es el veganismo o la parte vegetariana? Sí. Podemos hacer una dieta basada en alimentos vegetales y con técnicas culinarias y seleccionando ciertas combinaciones conseguir primero un punto saludable, ¿vale? Un índice de salud exquisito y luego por otro lado vamos a conseguir una buena glicosilada. ¿Cuánta gente hay que sea vegana o vegetariana? Porque al final siempre se piensa que son pocos, que cada vez hay poca gente en esa corriente y no es cierto. Hay ciertos estudios que lo que nos dicen es que hasta 5 millones en Estados Unidos hay entre mezcla de vegetarianos y veganos y en España unos 700.000. No somos pocos, somos cada vez más personas. ¿Qué tipo de pautas podemos encontrar? Esto quería hacer un inciso porque el ser vegetariano hoy en día no es solo comer verdura, porque hay algunas personas que practican otras corrientes más flexibles. Si le preguntan a una persona que sea muy estricta, te dirá que el flexivegano
En absoluto va a ser una corriente que se pueda controlar, ¿vale? El Flix vegano es aquellos que meten pescado ciertas veces a la semana. Quien es muy estricto con la nomenclatura te dirá que eso no es ser vegetariano, que ser vegetariano como mucho es o estricto o aquellos que metan huevo o aquellos que meten lácteo. ¿Vale? Luego tenemos los crudiveganos, que son aquellos que no contemplan el cocinado de las temperaturas por encima de lo que el sol haría en el producto, que son unos 45 grados más o menos. Y por otro lado tenemos los veganos estrictos. Aquellos veganos estrictos, ¿por qué decimos vegano estricto y no vegetariano? Pues porque contempla ya una filosofía de vida en la que no utilizas tampoco ni calzado que venga de origen animal, ni siquiera toman miel, que también algunos vegetarianos son más estrictos, ni nada absolutamente en su filosofía de vida hace que, pues, que se utilicen los animales como pruebas médicas o cualquier otra cosa, inclusive los suplementos no se utilizarían de origen animal, que luego vamos a ver un poquito sobre esto. Bueno, ¿son las dietas vegetarianas adecuadas para estar sano? Lo que habíamos comentado al principio, que para mí es el abordaje principal. ¿Se puede estar sano siendo vegetariano? Sí. Incluso vamos a ver que la Academy of Nutrition and Dietetics de Estados Unidos nos dice que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables, siempre y cuando además pueden proporcionar beneficios para la salud y la prevención en el tratamiento de ciertas enfermedades. Hoy vamos a decir, ¿es adecuada una dieta vegetariana para un diabético? ¿Nos viene bien? ¿Nos viene mal? Estudios científicos avalan el uso de la pauta vegetariana en el tratamiento y control de la diabetes, en especial la tipo 2, que es aquella que, como bien sabéis, está con un componente de sobrepeso y sedentarismo en una mayor parte de los casos. ¿Por qué? Porque provoca una importante reducción en la grasa visceral, mejora la resistencia a la insulina y además también los marcadores de estrés oxidativo. ¿Qué comemos entonces? ¿Qué se come en una dieta vegetariana? ¿Tendría que ser distinto? ¿Los nutrientes son diferentes? ¿Las comidas son distintas? No. Al final, los mismos macronutrientes van a ser la base de esta pauta. El carbohidrato, como una buena fuente de energía, la proteína, que además de algo de energía también la utilizamos, como bien tiene su fama, para un buen mantenimiento de la masa muscular, y las grasas, que no solo se tienen que ver como un efecto de proveer energía, sino que sepamos que son muy importantes a nivel regulador, ¿vale? Es muy importante a nivel regulador la grasa, ¿por qué? Porque tanto para la fabricación de hormonas y otras rutas metabólicas tienen su efecto, con lo cual no podemos evitarlas como mucha gente pretende. No va a ser una dieta sin proteína, sin grasas, basadas en carbohidrato. Hay que quitar ese concepto. Al final los macronutrientes van a ser los mismos. Y luego nunca debemos dejar de lado, como bien tenemos ahí, las vitaminas y los minerales, los micronutrientes, aquellos que también nos van a ayudar a que tengamos nuestro sistema inmunológico y nuestras rutas metabólicas on fire. ¿Cuáles serían los errores básicos de una persona que practica el ser vegetariano siendo diabético? En general, un consumo bajo de hortalizas, frutas y verduras, pero también estos errores son simplemente de un vegetariano no asesorado, no por el hecho de no tener, de tener o no diabetes. Es una tendencia que cuando uno introduce nuevos cambios en su vida dices, mira, yo me voy a hacer ahora vegetariano, no quiero comer carne. Entonces empieza a haber un consumo bajo de frutas, verduras y hortalizas, que parece contradictorio, pero es así. Y se aumenta mucho el consumo del carbohidrato refinado, pastas, arroces y aquellos que son altos en azúcares, incluso grasas trans, porque si comemos algún producto de tipo procesado, va a llevar esos azúcares y esas grasas trans ocultas y tú crees que estás cogiendo un producto vegano saludable y realmente estás aportando muchos carbohidratos y azúcares que no son correspondientes. Y por otro lado, los alimentos procesados, como os comento, todos aquellos que vienen en corriente, como para personas vegetarianas que encontramos en el supermercado, pues las hamburguesas, croquetas y todo ese tipo de productos que al final encima vas a hacer una fritura y lo que estamos haciendo es, ¿eres vegetariano? Sí. ¿Estás comiendo saludable? No, me temo que no. Y eso es lo que vamos a hacer.
en nuestro cambio. ¿Qué 3 pautas serían muy importantes o qué 3 pilares para hacer una buena dieta vegetariana? 1, la pauta nutricional, fundamental, cómo vamos a combinar los alimentos y qué alimentos. 2, el ejercicio. Sí, he querido hacer un inciso y este diagrama porque me parecía muy importante el que seáis conscientes de que en diabetes la pauta nutricional es tan importante como el ejercicio. Y esto no quiere decir ir a machacarse al gimnasio, pero tenemos que huir del sedentarismo. El sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo en la diabetes. Entonces, vamos a hacer una pauta nutricional vegetariana, vamos a practicar un ejercicio de forma reglado, regulado y adecuado a nuestra condición. Esto es lo mismo que hemos hablado otras veces en otros webinars. Señora mayor con diabetes tipo 2 que ya ha trabajado mucho en su vida, que tiene lesiones, por ejemplo, de espalda, no tiene que lanzarse a correr, ¿vale? Simplemente tendremos que adecuar ese ejercicio a nuestra situación. Y por último, las emociones. Bien sabéis los que me conocéis que para mí la alimentación tiene que ser un compendio entre lo que nos nutrimos y aquello que nos hace sentir. No tiene ningún sentido que estemos comiendo de manera estricta, aquello que nos haga luego poder tener a veces incluso atracones a posteriori por haber sido previamente muy estrictos, personas que quieran hacer la dieta de repente no vegetariana sino vegana, entrar de golpe. Para mí no es adecuado. Creo que una pequeña entrada de forma regular, pausada, haciendo hábitos nuevos y sobre todo hábitos saludables, incorporando hábitos que nos lleven a ser vegetarianos de forma saludable. Elegir bien, pues lo que hemos dicho. Entonces, Salena, ¿qué macronutrientes vamos a elegir? Hemos dicho que son los mismos que aquellos que hablábamos en relación a la persona normal, a la persona que va a hacer una dieta omnívora, por supuesto, pero vamos a elegir un carbohidrato de calidad. Vamos a basar nuestra alimentación, que en esto estamos trabajando sobre una nueva pirámide estupenda para que nos ayude a hacer una buena guía, ¿vale? Para el día a día. Va a ser una base de verduras, hortalizas y frutas. ¿Por qué la basamos en esto? Porque nos va a aportar carbohidrato, además nos va a aportar un carbohidrato lleno de vitaminas y minerales. Se pueden jugar muy bien en la diabetes para calcular lo que son nuestras unidades de insulina con las verduras, siendo platos contundentes, platos saciantes. Y luego, por otro lado, vamos a seleccionar la proteína. Vale, esto es un mundo en el que hay mucho por ahondar. Los estudios científicos nos dan cifras claras sobre esto, porque lo primero que te dicen es, si te haces vegetariano te va a faltar proteína, porque al no comer carne te va a faltar. Eso no es cierto. Los estudios ya dicen que tienes que aportar unos 0,8 o 1,1 según la literatura de gramos de proteína por kilo. Bien. Es sencillo llegar con una alimentación a base de proteína vegetal a estas cifras y estar sano. Y no solo depende de la cantidad de proteína que puedas aportar en cantidad, sino también es muy importante su digestibilidad. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Bueno, pues porque tú tomas una proteína y esta proteína además trae antinutrientes que pueden ser, pues voy a poner un ejemplo. Los antinutrientes dentro de una legumbre serían los fitatos o los taninos. Los taninos los encontramos en el té y en el café. Y, por ejemplo, los fitatos en las legumbres en su exterior. ¿Qué vamos a hacer para poder mejorar esto? Vamos a hacer una serie de técnicas culinarias, por ejemplo, la cocción, el remojo o el germinado de las legumbres, lo que nos va a proceder es a tener una mejor digestibilidad de las proteínas, es decir, las vamos a aprovechar mejor y vamos a quitar esos antinutrientes. Y me vais a decir, vale, pero seguimos sin comer carne, seguimos sin meter proteína ahí a lo bestia, porque claro, es que el pollo tiene mucha proteína. Vale, encontramos dentro de las legumbres, por ejemplo, la alubia blanca o, por ejemplo, dentro de los vegetales como la soja, algunas preparaciones que pueden llegar a tener
hasta, por ejemplo, la soja texturizada, 50 gramos de proteína a los 100 perfectamente, con lo cual es muy fácil, haciendo combinaciones entre legumbres, frutos secos y proteína, llegar a lo que te mandaría tu peso según la unidad científica. ¿Vale? Yo os he preparado un menú que me he escrito aquí un poquito para comentaros cómo podríamos llegar a la proteína del día haciendo un menú vegetariano. Por ejemplo, empezaríamos con un porridge por la mañana que haríamos con leche de avena, que además sería muy interesante, que luego lo vamos a comentar, que fuera enriquecida en calcio, a veces también viene enriquecidas en vitamina D, porque son minerales que a veces nos cuesta un poquito llegar, pero no haciendo hincapié a que seamos veganos o vegetarianos, sino en la población en general, ¿vale? Ahora mismo hay un déficit de vitamina D en la población en general, no por el hecho de ser vegetarianos, sino por el tipo de alimentación que estamos llevando, por la falta de horas de sol, por muchos aspectos, ¿vale? Y además se ha visto que la vitamina D ha sido uno de los principales componentes que los papers actuales nos decía que nos protegía frente al COVID, o sea que va a ser muy interesante. Porque os estoy hablando del calcio, de la vitamina D y de la proteína. Pues mira, estoy hablando de esto en relación a la leche. La leche es uno de los principales dilemas cuando uno se vuelve vegetariano y dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago con mi café con leche? ¿Cómo lo sustituyo? Bueno, la leche no es un alimento que deba ser obligatorio, ¿vale? No hay ningún alimento que deba ser sin el que podamos vivir, porque siempre hay otras combinaciones que se pueden hacer para llegar a esa misma, lo que hemos dicho, a los carbohidratos, proteínas o grasas necesarios. La leche, si la cogemos de soja, como hemos comentado, enriquecida, nos cumple perfectamente lo que sería la leche de vaca. ¿Vale? El problema donde viene ahí, que quiero haceros un inciso, es en los azúcares añadidos. Muchas veces las leches vegetales lo que hacen es, para que tengan un mejor sabor, les añaden o azúcares o edulcorantes, con lo cual va a ser uno de los principales factores que vamos a tener que hacer un inciso a la hora de leer bien un etiquetado. Bien, pues como os decía, habíamos hecho un porridge que le echábamos la leche de soja enriquecida, luego utilizábamos una avena, eso se cuece y lo que nos da es una pasta. La avena además tiene un producto que se llama la inulina. La inulina es una fibra que lo que nos va a hacer es nos palía los picos de azúcares, ¿vale? Entonces, estos picos de azúcares lo que hace es mantener nuestro sistema de diabetes, de insulina más planito, ¿vale? No nos va a hacer picos que no nos interesan, por lo cual la avena sería un cereal muy interesante, además de que también aporta muy buena proteína. Lo combinaríamos con frutas. ¿Con qué frutas? Bueno, pues para que no se nos disparen los azúcares, podemos seleccionar aquellas que, aunque tienen muchas vitaminas y minerales y además antioxidantes, pues no son tan ricas en fructosa, como podrían ser unas fresas, unos frutos rojos, por ejemplo, unos arándanos, que bien sabéis del gran poder antioxidante del arándano. Y luego le añadiríamos un poquito de frutos secos y de semillas. ¿Por qué? Pues porque además de añadir proteína, añadimos fibra omega 3, que ahí nos estamos metiendo en la sección de las grasas, ¿vale? Que os voy a hacer ahora un inciso sobre ellas también, a partir del menú después. A media mañana podríamos tomar un yogur con soja, también con un poquito de fruta. Y en la comida os he preparado una lasaña de berenjena rellena de soja texturizada junto con pisto. Esta es una combinación que sería maravillosa porque sería una base, como hemos hablado, de carbohidrato y una proteína vegetal alta en una buena, luego además, digestibilidad, porque la hidratamos primero y luego la cocinamos, ¿vale? Luego, por otro lado, vamos a trabajar una merienda de un sándwich de hummus. Y luego, si queréis, también podéis meter fruta y yogur. ¿Por qué he metido el hummus? Porque es un paté vegetal que con un pan de origen integral, ahí volvemos a meter proteína, volvemos a meter fibra, volvemos a meter una buena selección de un carbohidrato lento, ¿vale? Y también otra combinación muy buena sería la de un yogur alto de soja, por ejemplo, con avena incluida, que hay algunas marcas que ya, como la de traen con soja o traen con coco, que son ciertos sabores, pero bajos en azúcares, nos va a resultar muy interesante este tipo de postres lácteos, ¿vale? Parten de la soja, no llevan azúcares refinados añadidos ni ningún otro tipo de edulcorante, que para mí es muy importante. ¿Por qué?
Me vas a decir, Elena, pero si siempre habíamos hablado sobre trabajar los edulcorantes, a mí de forma puntual me gustan, sobre todo siempre tiendo más a la sucralosa que a los polialcoholes, porque ya sabéis que el polialcohol la mitad se absorbe en el intestino y la sucralosa no. Pero hay estudios que nos dicen que aumentan la gluconeogénesis, que es la fabricación de nuestro propio hígado de moléculas de glucosa. Entonces, a veces este tipo de lácteos hay en algunos pacientes que hacen un pico, como que hacen un pico muy elevado. Y por otro lado, vamos a cenar un wok de verduras con tofu y cacahuete. Lo mismo, el tofu, un alto contenido en proteína, el cacahuete también. Y volvemos a la verdura base, ¿vale? A esta manera de meter un carbohidrato que no va a tener mucho impacto en nuestra glucemia, que nos va a aportar mucha vitamina y mineral. Y combinado con el tofu, lo que nos va a provocar es una perfecta combinación. El fruto seco, además, el cacahuete nos aporta un buen grasa de calidad más proteína, porque el cacahuete también es muy rico en proteína, ¿vale? Continuamos. Respecto al tema de la grasa, vamos allá. ¿Qué técnicas culinarias podemos utilizar para poder trabajar todo esto que hemos hablado, de mantener la glucemia a raya? Y sin embargo, por otro lado, poder tener absolutamente todos los nutrientes y macronutrientes a la orden del día. Bueno, podemos trabajar la retrogradación del almidón. Es uno de los principales problemas que tenemos al meter más carbohidrato de lo que solíamos hacer. Entonces, si vamos a meter patatas, si vamos a meter arroz o vamos a meter pasta, lo ideal es una cocción primero cortita, que quede al dente, y segundo, refrigerarlo, y así nos va a hacer almidón resistente. Esto es la retrogradación del almidón. Luego esos alimentos tienen menos impacto en la glucemia y además actúan como prebióticos para nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Esto qué es? Es la comidita que le vamos a dar a los probióticos, ¿vale? A nuestra flora intestinal. Esto es súper interesante porque también trabajamos de esa manera el sistema inmunológico. Fijaros, ya estamos haciendo una pauta vegetariana, tenemos una buena base de frutas y verduras, hemos metido una proteína de calidad, las grasas también las estamos trabajando mediante semillas, mediante frutos secos. No me voy a olvidar de nombrar al famoso oliva, ¿vale? Al virgen extra maravilloso que tenemos en España. ¿Por qué? Porque muchas veces el miedo de las grasas, cuando quitamos pescados azules, es a que nos falte el famoso omega 3. Pero quería haceros un inciso respecto a esto en relación a que el omega 6 a veces prevalece sobre el 3 y es muy importante que realmente lo que haya es un buen equilibrio entre ambos. Generalmente eso se puede hacer introduciendo un lino en la alimentación o nueces y combinado con aceite de oliva, ¿vale? El índice glucémico de los alimentos. Vale, Sana, es que cuando como algunas verduras yo veo que se me dispara. Esto es por el tema de la forma de cocinar y el índice glucémico, ¿vale? El índice glucémico lo que hace es que si comes, por ejemplo, zanahoria cruda, no te va a afectar mucho en la glucemia, pero si comes zanahoria cocida, lo que te va a hacer es un pico muy potente, se va a subir el azúcar un montón y lo que va a ocurrir es que dices, pues no sé por qué. Pues es por la forma de cocinarla. Asada o cocidas ciertas verduras aumentan su índice glucémico. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de ponernos nuestra insulina, para calcular nuestra insulina rápida y nuestra insulina lenta. La inulina, como os he dicho, es una fibra que podemos encontrar en la alcachofa, en el puerro, la cebolla, la avena, la chicoria, y lo que nos ayuda es eso, a paliar el pico de insulina. Los puntos de cocción, ya os he comentado que los cereales y si los cocemos menos o por ejemplo el arroz, mirad, imaginaros, cogemos un arroz, lo lavamos, le hemos quitado parte del almidón, lo cocemos y después de cocerlo lo que va a ocurrir es que lo vamos a enfriar y lo vamos a dejar en la nevera y al día siguiente lo recalentamos. Entre que le quitamos el almidón, un punto de cocción justito y luego le hacemos retrogradación, el impacto va a ser muchísimo menor en nuestra glucemia. Y dices, yo es que era vegetariano pero el arroz ni lo probaba porque se me iba de manos el azúcar. Con esta técnica podéis hacer la prueba y veréis que os va a ir mucho mejor. La reacción de Maillard. Vale, esto suena a química.
Se trata de una reacción en la que los azúcares propios del alimento, cuando los pasas por la sartén o en el horno, caramelizan. Por eso lo que hablamos, una cebolla puede caramelizar sin necesidad de echarle azúcar y luego en nuestra glucemia nos va a impactar más. Tengamos en cuenta este tipo de caramelizaciones. Y luego los antinutrientes, hemos comentado antes cómo afectaba la fibra, los fitatos y los taninos, pues porque nos influyen en la absorción de los minerales. Por ejemplo, los minerales como el calcio, nos absorben también, por ejemplo, minerales como también la vitamina D o por ejemplo, lo que hemos hablado de la digestibilidad de la proteína, ¿vale? ¿Cuáles son las fuentes de proteína vegetal que podemos utilizar? A mí de las que más me gustan es la soja en sus versiones, por ejemplo la texturizada, tenemos el tempeh, luego el tofu, tenemos el seitán, las legumbres y frutos secos. Todo ello es fuente de proteína. Y luego tenemos pseudocereales como la quinoa y otros cereales como la avena, que también nos aportaba, como os he dicho, también el amaranto, mucha cantidad de proteína de fuente vegetal. Y por último, ¿cómo es el secreto? Porque muchas veces te dicen, sí, es proteína, pero que no me convences, que no es la misma, que la composición no tiene nada que ver. Bueno, esto va en relación, os he explicado otras veces en otros webinars, que lo que es la proteína, vamos a decir que es como un tren, y ese tren tiene vagones. Los vagones son los aminoácidos. En el cuerpo humano tenemos una serie de aminoácidos que son esenciales. Esto quiere decir que los tenemos que ingerir porque no los tenemos, tienen que ser a través de la dieta. Y es cierto que a algunas proteínas vegetales, vamos a poner el ejemplo de la legumbre, le falta un aminoácido que se llama metionina. Esto quiere decir que es limitante. Pero lo tenemos en el arroz. Entonces, si hacemos un buen guiso, por ejemplo, de quinoa con lentejas o lentejas con arroz, lo que vamos a conseguir es tener la misma proteína, la misma secuencia, el mismo tren que si fuéramos montados, por decirlo de alguna manera, en una pieza de carne roja, ¿vale? Entonces, ese tren lo que vamos a hacer es ir fabricándolo nosotros mismos con combinaciones. Por ejemplo, unas legumbres con cereales, unas legumbres con frutos secos o unos cereales con frutos secos. Ahí es donde entraba, que os había comentado antes el menú, que empezábamos con el porridge con cereales y luego le añadíamos, por ejemplo, lo que eran las semillas y el fruto seco. Luego hacíamos, por ejemplo, un hummus, que también puede ser, a veces lo puedes hacer de base de guisante, que el guisante, como bien sabéis, es una legumbre también. Y entonces, ¿qué nos faltaría? Entramos en la harina, la B12. ¿Hay que suplementar con B12? Sí. Tenemos que suplementar con B12 para hacer una dieta vegetariana o vegana. Es la única vitamina que debemos suplementar. Es esencial y no está ingerida. El resto no son necesarios de suplementación, a no ser que por un motivo personal el calcio, la vitamina D, el hierro o el zinc lo necesitásemos suplementar. Pero eso te puede pasar tanto siendo una persona vegetariana como no siendo vegetariana. Te puede pasar siendo con diabetes o sin diabetes, ¿vale? Eso va en relación a la alimentación total que estamos haciendo y teniendo en cuenta que hemos hecho una buena base de verduras y frutas, unos buenos cereales con legumbre, una buena proteína vegetal y una grasa saludable, no tenemos por qué probablemente tener que hacer mención a ninguno de estos minerales. Bueno, pero por si acaso vamos a hablar un poco sobre la prevención. Vamos a decir, bueno, vale, pero ¿y por si acaso? ¿Cómo lo hago con la alimentación? Bueno, la vitamina D, por ejemplo, es de origen endógeno, ¿vale? Nuestro propio cuerpo puede hacer de precursor para fabricarla, se hace mediante el sol. Entonces, que sepáis que 30 minutos de luz natural son muy importantes. Por eso en los países del norte de Europa ya se venía suplementando con vitamina D desde hace muchísimo tiempo, porque las faltas de hora de luz lo que producía era una falta de vitamina D. Y aquí en España, en el norte, estamos viendo en las últimas analíticas una prevalencia muy alta también de falta de vitamina D. Como hemos dicho, encontramos perfectamente ya cereales o las leches, que me gusta más decir bebidas vegetales, ¿vale? Las bebidas vegetales fortificadas tanto en calcio como en vitamina D e incluso también a veces en hierro.
Son interesantes estas leches fortificadas o estas bebidas vegetales fortificadas porque nos van a ayudar a que esos pequeños minerales no nos falten. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, el hierro, si estás en una época en la que pues, la mujer, por ejemplo, a veces requiere más por su menstruación o porque estás haciendo mucho más ejercicio, entonces vas a necesitar más cantidad de hierro, con lo cual lo que nos va a servir de mucho es en relación a que no nos falte el nutriente, pero no por ser vegetariano per se, sino por nuestras condiciones adyacentes. Y luego el calcio. Como hemos hablado antes, el calcio por sí siempre te han dicho, bueno, es que si no tomas calcio que está en la leche va a ser un desastre. Bueno, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay muchos alimentos de origen vegetal que tienen calcio. Y como hemos hablado antes, no es solo cuánto calcio conllevan, sino su biodisponibilidad, cuánto calcio se absorbe. Entonces, hay alimentos de origen vegetal que perfectamente nos van a ayudar a que no nos falte calcio, ¿vale? Ese calcio puede ser, por ejemplo, la col rizada, puede ser, por ejemplo, el brócoli, puede ser, por ejemplo, también la coliflor. Son verduras que si no las hacemos en un punto muy alto, nos van a ayudar perfectamente a tener requerimientos de calcio. Luego, por otro lado, en el hierro también vamos a decir que la soja no influye en la absorción del hierro, que hasta ahora siempre se había comentado que la soja podía influir en la absorción del hierro. Nuevos papers dicen que no os preocupéis porque se puede tener una buena absorción. Para el problema de la absorción del hierro, el secreto es la vitamina D. Perdón, la vitamina C. La vitamina C es aquella que nos va a ayudar a que se absorba el hierro, hemo o no hemo. ¿Habéis oído hablar sobre esto? Este es el verdadero secreto sobre la dieta vegetariana y el hierro. Y es porque el de origen vegetal es no hemo y necesita una vitamina C acompañándolo para que se aumente bien su absorción. Si evitamos los fitatos y los taninos, que suelen ser aquellos, por ejemplo, pues el té y el café, no meterlo en las comidas principales, dejarlo para otras comidas, para que no nos interfieran en la absorción del hierro. Y luego además le añadimos la vitamina C, aumenta muchísimo la biodisponibilidad. Trucos sencillos: meter de postre, por ejemplo, una fruta cítrica, añadir pimiento rojo, comer papaya, que siempre son productos con muy alta contenido en vitamina C. Tendríamos el hierro por ahí ya solucionado. En respecto a la vitamina D, si vamos a tomar suplementos, quería haceros un inciso. Hay vitamina D2 y D3. La D3 generalmente es de origen animal, ¿vale? Suele venir de la, creo que es de la lana de la oveja, si no recuerdo mal, o algo así, de la lanolina, lo suelen sacar. Y sin embargo, la D2 no. Entonces, si vais a tomar suplementación, procurar que sea D2, pues aquellos que seáis veganos y queréis ser más estrictos. Y respecto a la cantidad a tomar, se puede tomar en diferentes pautas. Hay algunas que vienen como para hacer 100 microgramos varias veces al día como masticables, y otras en las que hacemos unas 2000 microgramos a la semana en una sola dosis, que ya viene y ya es como farmacológico, y entonces con ese ya no necesitaríamos ningún otro componente, ¿vale? La osteoporosis, antes de irme de aquí, que es importante, es porque todos estos minerales de los que estamos hablando influyen mucho y te hablan mucho sobre, ojo, si eres vegetariano vas a tener osteoporosis. No es así, ¿vale? Lo mismo que por ser diabético no vas a tener osteoporosis, ¿vale? No tiene nada que ver una cosa con la otra porque es un compendio de funciones. Por ejemplo, a nivel de alimentación necesitamos, como hemos bien dicho, el calcio. El calcio, para que se absorba, necesita la vitamina D. Pero para una buena prevención de osteoporosis tendríamos que añadir la vitamina K, que actúa en la coagulación y es un componente muy importante en la fabricación y resorción del hueso, ¿vale? En lo que son los osteoclastos, en su actividad. Luego, por otro lado, tenemos también lo que sería el magnesio, que también tiene mucha funcionalidad. Luego, la sal, hay que tener cuidado, no se debe abusar de la sal. Y por otro lado, también el ejercicio, que lo hemos hablado antes.
¿vale? Es muy importante el ejercicio. Ese pequeño impacto diario lo que hace nos da salud para el hueso. Con lo cual, quería hacer ese inciso sobre la osteoporosis porque es la enfermedad silenciosa, esa que nos aparece al cabo de los años por quitarnos la leche, pero no compensar bien el calcio y otros nutrientes, ¿vale? Entonces ahí quería haceros ese gran inciso. No es que te vayas a tener osteoporosis por ser vegetariano, vas a tener osteoporosis por no hacer un buen compendio y aplicar los nutrientes necesarios, que son los que hoy hemos aprendido. Vale, entonces, queremos ser vegadiabéticos, ¿vale? Vamos a poner, es un término que, bueno, me parecía divertido porque al final la diabetes siempre suele tener como un carácter la gente nos pone como un carácter de enfermedad. Yo siempre digo eso, que no somos, sino que tenemos, ¿vale? Somos nosotros mismos y simplemente tenemos esa condición añadida, con lo cual vamos a trabajar la diabetes desde un ámbito divertido y saludable, pero siempre con una visión positiva. El conteo de carbohidratos es fundamental, ¿vale? Vamos a hacer una dieta en la que los carbohidratos van a estar muy presentes, yo lo sé, hay un gran alto porcentaje, pero no tienen por qué ser refinados, no nos tiene por qué costar una regulación. Pero el conteo nos va a ayudar a poner una buena pauta de insulina en los tipo 1. En los tipo 2 va a ser bastante más sencillo porque no hay tanto efecto a nivel de las medias mañanas o medias tardes, porque generalmente con su tratamiento farmacológico se suele regular bastante bien. He hecho ese inciso sobre todo a nivel de las pautas de insulina. Aquellos alimentos tipo verduras que están caramelizados de forma natural o que tienen el índice glucémico más elevado, pues nos harán ponernos un poquito más de rápida. Y aquellos que son refinados, cuando vamos a hacer lo de la retrogradación del almidón, vamos a combinar legumbre con cereal, trabajaremos más la que es la insulina lenta. Tenéis que tener en cuenta, no es lo mismo, vamos a poner un ejemplo sencillo, un día que vamos a comer unas judías verdes limpitas en ensalada con tomate, cebolla y le vamos a añadir, por ejemplo, un poquito de tofu salteado, ¿vale? A un día que nos vamos a meter un plato de garbanzos guisados con arroz o con quinoa o unas lentejas. Lógicamente, la insulina va a tener que ir acorde. Para eso hacemos el conteo de carbohidratos. Un punto de insulina, ya sabéis, por cada 10 gramos. Y tenéis las tablas que seguramente en FEDE las podéis mirar para cómo hacer la asociación, ¿vale? Y luego, por otro lado, el ejercicio, como bien os he dicho, no solo además por la osteoporosis, sino por la regulación glucémica, ¿vale? Es súper importante hacer ejercicio para hacer una regulación glucémica, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos dicho cómo vamos a hacer, estamos ahora mismo tenemos diabetes. Hemos conocido cuáles son las 3 pautas principales, cuáles son los macronutrientes que los vamos a trabajar con un buen carbohidrato basado en frutas, verduras y hortalizas. Vamos a hacer una proteína de origen vegetal. Vamos a hacer combinaciones con cereales y frutos secos para que sea una proteína completa y vamos a usar grasas de buena calidad, aquellas que nos van a ser útiles. Vamos a evitar todo tipo de fritos, todo tipo además de aceites que no aguante bien altas temperaturas, ¿vale? Usamos en las frituras generalmente, que las vamos a evitar, pero si se da el caso, el aceite de oliva, porque son los que mayor aguantan la parte de temperatura en fritura, ¿vale? Luego vamos a hacer parte práctica. Bien, Salena, vamos a ayudarnos de cómo vamos a hacer una comida divertida tenemos diabetes y queremos hacer un buen control. Bueno, os he preparado un curry de lenteja roja. He elegido la lenteja roja porque además no tiene piel, se digiere mucho mejor y va a ser muy fácil con insulina rápida controlar ese puntito. Y luego le vamos a añadir quinoa, que es el pseudocereal que nos aporta la proteína, y especias. También podríamos añadir todo tipo de verduritas, pero me gusta mucho utilizar la cúrcuma, el jengibre, el curry y este tipo de preparaciones con especias porque aumenta lo que es la actividad termogénica y de termolisis del organismo, y luego es antiinflamatorio, tienen poder antioxidantes. Unos rollitos de sushi vegano rellenos de aguacate y sésamo. ¿Qué he hecho con el arroz? El arroz lo hemos cocido,
Después de aclarado, lo hemos refrigerado y luego con ello hemos hecho los rollitos, con lo cual el impacto es mucho menor. Tiene agua wakame. El agua wakame, voy a haceros un inciso en relación a las algas, porque muchas veces cuando te haces vegetariano o vegano te dicen, bueno, tú ponte a tomar algas porque las algas son buenísimas, porque te dan mucho yodo. Yo no lo recomiendo porque primero nuestro organismo no está acostumbrado, segundo algunas vienen con metales pesados y tercero, el yodo es mejor para mí con una sal yodada. Puedes utilizar el alga, pero que no sea como un plato único, porque a veces puedes desregular a nivel de hormona, ¿vale? Se ha visto que no es conveniente del todo que sea uno de los componentes principales en la dieta. Tiene beneficios, algunas muy interesantes, pero no para que sea como, simplemente os diría que lo pongáis como un parte condimentada, ¿vale? Y luego hemos puesto un brócoli con tofu marinado, lo que hablábamos de, mira, el calcio del brócoli, luego hemos puesto marinado, le hemos añadido zumo de limón, entonces o de lima o de naranja. Al marinarlo de esta manera con un poquito de salsa de soja, lo que conseguimos es tener vitamina C que aporta el calcio del brócoli, más toda la proteína que nos aportaba el tofu de origen vegetal. Si además le hemos añadido semillas de sésamo o cáñamo, vamos a hacer un plato de 10. Son recetas sanas para la green felicidad. Y luego os he preparado otro menú. Antes hemos hablado de un menú que era aquel que buscaba lo de cómo completar la proteína. Y os he dado un ejemplo con alguna receta como la de la lasaña de berenjena y soja texturizada. Y aquí os quería traer otro en imágenes que os resultase suculento, que os diese ideas a poner en práctica. El porridge de avena que hemos comentado antes, pero lo he hecho esta vez en vez de con bebida de soja, con bebida de almendra, ¿vale? Estas bebidas las podemos hacer perfectamente en casa de forma natural y si no, hemos quedado que mirábamos bien, que no tuviera azúcares ni edulcorantes añadidos. Y luego, por otro lado, lo que teníamos que tener muy en cuenta era también si estaba fortificada o no. ¿Por qué? Porque si estamos a falta de algún nutriente, podría ser interesante que trajera fortificación en calcio, en hierro o algún otro mineral. En la comida hemos añadido también la fruta variada, las semillas de chía y de lino. Importante con las semillas, para que hagan su función a nivel de digestivo y aprovechemos todas sus funciones, las tendremos que o remojar, hidratar, acordaros de lo de los taninos que hemos hablado antes y de los fitatos, que también lo hacíamos con las legumbres. Para estas las vamos o a remojar o las vamos a triturar. Interesantísimo un bol que yo tengo, un tupper al vacío, donde yo me preparo chía, lino y sésamo junto con copos de levadura de cerveza, lo trituro todo, lo tengo hecho polvito y así lo voy añadiendo a estos porridge o a un yogur a media mañana o a media tarde. Perfecto, de comida vamos a hacer una coliflor braseada, la he braseado al horno con un poquito de especias, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimentón y debajo tenemos un hummus de brócoli, ¿vale? Con garbanzos crujientes y aliño de cúrcuma. Los garbanzos crujientes simplemente horneados hasta que quedan crujientes. El hummus de brócoli es triturar una parte de esos garbanzos cocidos con brócoli y aliñarlo. Y un aliño con cúrcuma, un aceite mezclado con cúrcuma y especias. Si queréis también lo digo en especias el comino o jengibre en polvo. Las especias nos van a ayudar a que la dieta vegetariana sea muy satisfactoria a nivel de paladar. El tema de rehogar verduras, de trabajar la reacción de Maillard, controlando siempre que sepáis eso, que hay más posibilidad de azúcares. Y luego, por último, para la cena, una hamburguesa vegetal con aceituna negra, guacamole y quinoa inflada. Bien, os explico un poquito. La quinoa inflada y el guacamole va de acompañamiento y lo que es la hamburguesa está hecha con garbanzo y con verduritas pochadas, luego está pasada por harina y plancha. Es muy sencilla de hacer y siempre podría ir acompañada de una ración de vegetales en crudo. Quería hacer también un inciso sobre esto. Es muy interesante que combinéis cuando seáis vegetarianos, también la población en general, pero una dosis de raciones de verdura en crudo y raciones de verdura en cocinado, ¿vale? La verdura en crudo muchas veces lo que produce es que aporta ciertos minerales o vitaminas que se pierden cuando la cocinamos. Entonces, por eso me parece bastante
interesante esta opción. Y por último, el amor por el dulce. Se puede comer dulce teniendo diabetes y además siendo vegetariano. Entonces, aquí os he traído varios ejemplos. Hemos hecho unas tostadas con leche vegetal, ¿vale? Con bebida vegetal, y luego lo que hemos hecho ha sido pasarlas por la plancha ya caramelizado un poquito u hornearlas. Luego tenemos una gelatina de fresas con una base crunch de cereales triturados con un poquito de aceite de coco. Y luego tenemos unas tortitas que simplemente es harina de avena con bebida vegetal. En este caso se ha utilizado de soja, ¿vale? Que además estaba enriquecida. Y luego, por otro lado, lo que lleva es un poquito de bicarbonato para subirlas un poquito. Y luego, por último, unas galletitas, que en estas galletas, estas falsas Oreo, lo que hemos utilizado simplemente es harina de avena, lleva aceite de coco para su unión, y podéis ir haciendo sustitutivos también a veces mezclando con los bizcochos, por ejemplo, con verdura. Podéis hacer la masa de las magdalenas, se puede utilizar también perfectamente con calabaza asada o introduciendo semillas, frutos secos para hacer barritas. En general, la idea para edulcorar estas cosas, yo suelo recomendaros la sucralosa, ¿vale? A todos aquellos que queréis trabajarla, porque vuelvo a lo mismo de antes, no se absorbe en intestino, se ha visto que barre menos la flora intestinal que los polialcoholes, pero también tened en cuenta, si me decís, ostras, le he echado sucralosa y yo he notado que ¡pim! Me ha subido como más de lo que yo me esperaba, porque si no se absorbe puede ser que haga algo de gluconeogénesis. Pero nunca jamás renunciéis a una dieta variada, a una pauta nutricional enriquecida con su postre, con sus desayunos, sus medias, por el hecho de ser vegetarianos o por el hecho de que tengamos diabetes. Ya veis que se puede hacer perfectamente un compendio de ambos para poder disfrutar. Y por último, pues nada, os quería dar pues gracias por vuestra pasión, y no os digo atención porque estoy convencida que todo el mundo que ha querido seguir esta humilde charla con estos consejos sencillos, con estos primeros conceptos sobre la vegadiabetes, pone toda su ilusión. Sé que la gente que sigue esta corriente no solo es por salud, mucho es porque creemos en un mundo mejor, más sostenible, en el que nos cuidemos unos a los otros, en el que cuidemos el planeta, y yo, por mi parte, dejar un planeta en mejores condiciones para nuestros hijos. Podemos convivir en armonía, se puede hacer una alimentación saludable y ser vegetariano y ser vegano. Gracias por darle una vuelta a la vida, gracias por darle una vuelta a vuestra alimentación, porque eso no es solo una forma de comer, es una forma de vivir. Magnífico, Salena, pues muchísimas gracias. La verdad es que me ha encantado, he tomado muchísimas notas y bueno, no sé la gente que nos estará siguiendo, pero me ha entrado un hambre terrible, o sea que ya te lo digo. Por lo menos vamos a hacer una media mañana hoy. Os animo a todos o con el sándwich de hummus o con el porridge o un yogur acompañado de semillas en polvo y fruta. Yo creo que muchos nos vamos a animar hoy por lo menos. Vamos a dar paso, si quieres, Salena, a contestar las preguntas, que han sido varias, aunque alguna de ellas ya se ha contestado. La primera que nos llegaba era en relación al tema de la vitamina B12, que has comentado, ¿no? Que es verdad que puede haber como un cierto déficit y cómo se puede ver compensado, pero bueno, sí que lo has aclarado. La siguiente pregunta, esta habla sobre el tema del etiquetado, es decir, que cuando una persona con diabetes va a seguir una dieta vegana, se tiene que, cuando va a comprar determinados productos, se tiene que fijar en algo concreto cuando va a hacer la compra diaria. Sí, no lo he metido en la diapositiva porque daba por hecho que era una pregunta que iba a surgir, y es simplemente haber hecho un inciso a los procesados. Tenemos que tener muchísimo cuidado con los procesados vegetarianos y veganos. Son una fuente de azúcares ocultos y de grasas no saludables ocultas muy elevada, ¿vale? Entonces, yo siempre os suelo indicar, buscar el azúcar oculto en el etiquetado. Muchas veces vais a ver
que pone, primero que los alimentos que compréis, a ser posible, nunca lleven más de 3, 4, 5 ingredientes como mucho. Eso ya es un buen truco para saber que no es un procesado que lleve muchos productos añadidos. El segundo es buscar dónde esté el azúcar. A veces vas a encontrar el azúcar como tal, azúcar. Ya vamos a tener que tener en cuenta que es un producto procesado con azúcares añadidos que no nos interesa. Pero segundo es que después puedes llegar a ver en la misma etiquetado, en los ingredientes, dextrosa, maltodextrina, jarabe de. Todo eso son otras formas de llamar al azúcar, con lo cual va a estar oculto en esa formulación. No nos interesan ese tipo de procesados. Muchos además también llevan muchas féculas que tampoco nos sientan bien o muchas harinas refinadas, ¿vale? Al final se convierten en una hamburguesa que en vez de proteína del garbanzo te estás comiendo como si fuera una pizza precocinada. Así de clara puedo ser porque he encontrado productos con ese símil, ¿vale? Más a una pizza precocinada que a una hamburguesa de garbanzo. Perfecto, o sea, buscar sobre todo esos azúcares ocultos. También nos llegaba otra pregunta, Salena, de que algunos profesionales sanitarios están preocupados por el desconocimiento que hay del tema, que es algo que tú también lo has comentado, y cuando se encuentra con una diabetes gestacional y al mismo tiempo esas personas que están bueno, pues realizando dietas veganas, ¿debería de tenerse alguna consideración en especial? Sí, el tema de la proteína. Yo conozco muchas personas que han llegado a la consulta teniendo diabetes y siendo vegetarianas, y el problema venía en el tema de la proteína. Su enfermera sí o sí la hacía comer pollo, tenía que comer pollo porque si no el bebé no se iba a desarrollar correctamente. No estoy para nada de acuerdo porque ya hemos visto que combinando bien los cereales se puede hacer perfectamente, ¿vale? No es necesario. Hemos visto que hay proteína perfectamente de origen vegetal y no solamente la soja, como hemos visto, también pueden ser las legumbres como una gran fuente. Es realmente la combinación entre esos cereales con esa proteína de origen vegetal y los frutos secos la que nos va a dar el secreto. Además, probablemente yo he tenido pacientes que cuando han venido por ese motivo a consulta, lo que nos ha ocurrido es que han mejorado. Venían incluso con obesidad porque hacían dieta vegetariana no reglada, no bien pautada, y al venir a la consulta y hacer dieta bien reglada vegetariana en el embarazo, han alcanzado incluso un peso más saludable del que traían de base. Perfecto. También nos llegaba otra pregunta de Facebook en relación a lo que habías comentado de las técnicas de preparación del arroz, el tema de cocción, la refrigeración. Esta es una mamá con un niño con diabetes y nos pregunta si influye a la hora del cálculo de los carbohidratos. ¿Esto influye? Vale, no es de los carbohidratos per se, pero sí que tiene que hacer prueba. ¿Por qué? Porque el impacto glucémico es como más lento. Entonces, probablemente igual pueda necesitar un poquito menos de rápida al momento. Eso sí que podría ser, ¿vale? A mí lo que me ocurre es que si yo como un arroz normal en un sitio normal y que además no sea graso, aquí esto influye, que lo hemos hecho en otros webinars y aquellos que sean su primer webinar conmigo no lo habrán visto, pero hemos trabajado mucho cómo combinamos los alimentos, influye en la glucemia postprandial. Entonces, si es un arroz que va además sin grasas, limpito con verduritas, probablemente necesite un poquito menos rápida porque va a hacer menos pico postprandial. Sí, eso habría que mirarlo y probablemente yo probaría poner un poquito menos de rápida y luego en todo caso corregir. Y probablemente igual necesitaría algo a media tarde, ¿vale? Suele alargar porque disminuimos el índice glucémico. Perfecto, pues a tenerlo en cuenta. Luego también nos llegaba a través del chat también una persona que nos dice que junto al tener diabetes y practicar lógicamente lo que es la dieta vegana, has comentado mucho el tema de la soja y también el tema de las crucíferas. Pero si aparte, además, se tienen problemas de hipotiroidismo, bueno, nos comenta que este tipo de alimentos pues están... Pues mira, siempre se han considerado bociógenos y sin embargo ahora no te los limitan totalmente, ¿vale? Se restringen en cierta parte. Entonces, en relación a las crucíferas iba con la ingesta de calcio. Entonces también si utilizamos leches o bebidas vegetales que están enriquecidas en calcio, ya por ahí
estamos bastante cubiertos y podríamos tirar de más verduras de otro estilo evitando tanta crucífera, ¿vale? La crucífera era porque era alta en calcio, pero también lo son o alta en hierro también, perdón. Sobre todo me refería alta en hierro. El calcio va en relación al sésamo también y va en relación a esos minerales, pero que si los cubrimos de otra manera no tiene problema. Y lo mismo la soja. Ya has visto, la soja te aporta mucha proteína, pero la legumbre también. Entonces, yo lo que suelo hacer en estos casos es utilizar más legumbre que soja, ¿vale? Porque la soja también, por ejemplo, tengo pacientes que me vienen de oncología y de cáncer de mama y mantienen la soja, se la restringen. Normalmente todos vienen ya de oncología diciendo que por favor no consuman productos con soja. Entonces normalmente en ese caso trabajamos la proteína. Incluso la proteína vegetal bien combinada a diario es en la técnica de cocinado donde encontramos el secreto. Por ejemplo, el ejemplo que os he puesto de cocinarla en guiso o cocinarla en hamburguesa por la noche. Ahí es donde vamos trabajando esa proteína, utilizando la avena, ¿vale? Utilizando lo que es la combinación también con frutos secos que hemos dicho. No es una sustitución per se, ¿vale? Sino cambios con los que ya hemos visto, de los que vamos a abusar más de ciertas recetas o de otras para no tener que meter tanta soja. Perfecto. Y hay otra pregunta que nos trasladan, que bueno, que el equipo sanitario de esta persona con diabetes no está a favor de la alimentación vegetariana. ¿Qué hacer? Bueno, pues sí que hay estudios científicos que si quieren luego si quieren que me manden un email, ¿vale? Al info@natura de nutrición y podemos, le puedo pasar alguna referencia. Más que por estudios científicos, yo creo que principalmente uno mismo va a ser el reflejo de que se puede. ¿En qué sentido lo digo? Tú te haces una analítica y está estupenda, tienes un peso estupendo, no te falta nada, con lo cual no podrían achacarte en absoluto que sigas una dieta vegetariana. En relación a esto va porque en consultas generalmente los sanitarios se encuentran personas que no tienen pautas vegetarianas bien regladas. Por ello encuentran obesidad, por ello encuentran a veces falta de vitamina B12, falta de vitamina D, falta de hierro, falta de calcio. Entonces eso es lo que ellos utilizan para justificar que la dieta vegetariana no es saludable. Entonces, realmente, para que se actualicen, simplemente haciendo un pequeño estudio de personas vegetarianas a las que ellos pauten una buena dieta vegetariana, verían que no hay ningún tipo de inconveniente. Pero sí, les puedo mandar un par de estudios, como el que he sacado al principio, que era en rigor científico, en el que se veía que en tipo 2 disminuía la grasa visceral y mejoraba absolutamente otros factores. Perfecto. Y bueno, una última pregunta que nos comentaban. ¿El arroz sería mejor el basmati por ser más bajo? Esto va en relación al almidón. Hay algunos arroces, por ejemplo el bomba, son mucho más almidonados. Por eso en Valencia, que aunque me pilla en la otra punta de España, soy fan absoluta de cómo hacen los arroces. Generalmente ese arroz bomba nos da para risotos y similares porque suelta mucho almidón, ¿vale? Entonces, por eso nosotros lo aclaramos primero y hacemos una versión que tengo por ahí pendiente para hacer de una buena paella, sin que me den mucha bronca, para diabéticos, porque tiene el índice glucémico, al tener menos almidón unas versiones que otras, más bajo. Entonces va en relación a eso, ¿vale? También podemos perfectamente eso, cuanto más con el aclarado, el punto y la retro, conseguir, si no utilizamos una versión tan almidonada, pues mejor. Eso al final es como las patatas. Las patatas muchas veces, yo no sé otros compañeros que padezcan también diabetes, me lo podéis decir, pero a mí me pasa que según el supermercado que las compre, la tortilla me sienta de una manera o de otra, ¿vale? Y generalmente es por la fécula. Entonces, si esa patata la lavamos, la cortamos, la dejamos reposar en agua, luego, por ejemplo, la pasamos por una freidora de aire y después la dejamos enfriar y después hacemos la tortilla y una vez fría la comemos, bueno, el impacto es totalmente opuesto a comerte un pincho de tortilla recién hecho en un bar. Y realmente se puede llegas a coger el punto en el que te queda muy buena, ¿eh? También lo tengo que decir. Tomamos nota.
Ya estamos en tiempo, pero sí que hay una última pregunta que yo creo que estaría muy bien, ya como para finalizar. Nos trasladan que hay muchísimos bulos y sobre todo a través de las redes sociales. ¿Cuáles identificarías o cuáles tienes identificados como los falsos mitos de este tipo de dieta? Y sobre todo ya como broche final, ¿qué recomendación o mensaje darías a las personas que nos están siguiendo, que tienen diabetes y que quieren lanzarse a iniciar una dieta vegana, Salena? Mira, para mí la vegana, el primer mito es no por ser vegano o vegetariano estás más sano. Para eso hay que tener una alimentación bien reglada. Lo segundo, la base tiene que ser la fruta, los cereales de alta calidad y la legumbre acompañada de semillas y frutos secos con verduras y hortalizas. Luego, vamos a utilizar suplementación B12, sí o sí. Tercero, vamos a tener muy en cuenta las técnicas culinarias y los índices glucémicos. ¿Para qué? Para que no nos afecten a la hora de pincharnos las insulinas. Luego, tener el conteo de carbohidratos, que no es tan necesario en la tipo 2, que es muy saludable, porque si está bien reglada nos ayudaba a quitar grasa visceral, a disminuir el estrés oxidativo y a estar en total, en general, más sano. Pero siempre debe ser con un buen descanso, cuidando de nuestras emociones y huyendo totalmente del sedentarismo. Perfecto. O sea, que no solamente es la alimentación, sino todo lo que nos rodea, Un ¿verdad? compendio, pero a todos los sanitarios, desde mi humilde posición, les animo que si se encuentran con un paciente que quiere ser vegano o vegetariano teniendo diabetes, que por favor, si no se siente preparado, que no le diga que no se puede, que se puede, que acuda a un profesional, que estamos deseando poderos introducir en aquellas necesidades que tenéis cumpliendo vuestros objetivos de salud y vuestros objetivos personales. Perfecto, Salena. Pues la tendríamos que dar por concluido, pero seguro que hay muchísimas más preguntas. No sé si quieres recordarnos también, como has dicho, el email al cual las personas que quieran mandarte cualquier pregunta más que tuviera. Aquellas personas que quieran ponerse en contacto conmigo, que quieran vivir la diabetes desde un punto de vista mucho más práctico, mucho más actual, que se ponga en contacto en info@naturaenutrición.com. Perfecto, muy bien. Me podéis mandar un email y estaré encantada de atenderos. Magnífico, Salena. Pues yo creo que han tomado muy buena nota. Ha sido de verdad apasionante, me ha encantado. Ya te he dicho, creo que hoy nos vamos a animar mucho a iniciar o por lo menos a probar este menú vegano. Voy a lanzar una última cosa, Mercedes, que lo tenía para el principio y creo que no lo he comentado. No solo es por salud, sino también por ecología. Comer carne contamina mucho, ¿vale? Lo que es la fabricación. Entonces, aquellos que habéis escuchado la charla, pero que no tenéis pensamiento de ser estrictos, que queréis probar la corriente ovoláctea, por ejemplo, es una manera maravillosa de introducirse, pero es una maravilla de formar parte de no dejar tanta huella ecológica. Y aquellos que habéis entrado solo por cotillear y decir, a ver qué me cuentan sobre la vegadiabetes, que también me parece fantástico todo lo que queráis aprender sobre nutrición, os animo a que hagáis un día a la semana sin carne. Está la famosa corriente del lunes sin carne, que en tu caso, si te viene mejor, puede ser el domingo sin carne. Cada uno que encuentre ese día en el que limite su consumo y de esta manera ayudar a una menor huella ecológica y seguir siguiendo las pautas que uno quiere. Magnífico, me encanta ese último recuerdo de ser vegano por lo menos un día a la semana, ¿no? Exactamente. Magnífico, muy bien, pues dejamos también en el chat el email de Salena para más información. Y muchísimas gracias, Salena, una vez más por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado y también a Menarini por apoyarnos y sacar adelante este interesantísimo seminario. Un saludo y buenos días a todos.